Hola, buenas noches, bienvenidos otro día más a Lógica y Misterio en la sección de Mundos Ocultos. Vamos a continuar con el segundo capítulo del mundo de los sueños, el mundo de los sueños de la novela de los experimentos. Iba por la historia de una pesadilla. Había explicado en el anterior, la diferenciación de los sueños, cómo se diferenciaban un poco la explicación de los diferentes sueños, y en este voy a continuar con la historia que me abarcaba en el segundo capítulo, que ahora toca una pesadilla, la historia de una pesadilla. Bien, continúo. Con vuestro permiso. Al principio, la historia de esta pesadilla empezó en un mes del año 2003. Por aquella época trabajaba y estaba bastante bien en mi vida, hasta que conocí a Eva. Ya digo, un inciso. Ya digo que los nombres que aparecen aquí son reales. Es una historia que me pasó real, todo es real, y voy a decir los nombres reales. Que ya sé que hay gente que me dice, hostia, ten cuidado, tal. Yo lo voy a leer tal y como está publicado en el libro. La historia de esta pesadilla empezó en un mes del año 2003. Por aquella época trabajaba y estaba bastante bien en mi vida. Hasta que conocí a Eva a través de su hermano, un día en su casa de al lado de la estación. Al principio parecía una buena chavala, pero lo que no sabía es que en esos momentos yo no era más que un pobre iluso. A los pocos días me pidió para salir juntos, y sentí dentro de mí que ella necesitaba mucha ayuda por la forma de decírmelo. Ciertamente me empezó a atormentar desde el principio, a todas horas, todos los días. Me manipuló con mentiras y sensaciones que se sabía de muy largas. Y yo piqué y me enganché en sus redes, al principio por desesperación, y luego por adicción hacia una mente extraña y diferente también. Intenté ayudarla, llevándola de viaje, animándola a ponerse ropa nueva, porque cuando la conocí vestía con harapos, dándole mucho cariño y muchas otras cosas más. Eva se tomaba unas 20 pastillas al día o más, entre ellas los conocidos Ciprexa, Haloperidol, Escafine, etc. Me contó que la habían violado y que por eso estaba trastornada. Me presentó a su psiquiatra y me llevó a su consulta. Me hice amigo del doctor Juan Luis Miranda Romero, que tiene la consulta en Gran Vía con Rambla Cataluña, en el mismísimo centro de Barcelona. Un mundo nuevo se me echó encima, en un momento, el mundo de la psiquiatría y psicología clínica. Empecé a ir a la consulta todos los días con Eva y leía todo tipo de libros del doctor. También aprendí muchísimo colaborando con el doctor en muchísimos temas y con diferentes pacientes también, aprendiendo de la experiencia del doctor, quien al principio también parecía buena persona. Pero hoy en día ese término ya no existe. Eso es lo que me dijo el doctor un día en una terapia de grupo, aunque no me lo creí, pues el doctor, que parecía ser el más cuerdo al principio, luego se convirtió en alguien un poco más oscuro, diferente al que parecía ser al principio. Por alguna extraña razón, que todavía desconozco, me pasé una temporada saliendo con Eva. Ella no me gustaba al principio, sin embargo, estuve un tiempo intentando curarla de su mal, de la enfermedad mental que decía el doctor que tenía. Le hacía reír todos los días con mi humor y por el momento parecía que todo iba bien. Incluso fuimos a Montserrat a poner unas velas. Durante unos meses, el doctor y ella intentaron habituarme a las pastillas, sin éxito. Tenían una confianza inusual entre doctor y paciente, como compinchados de alguna manera en la consulta. La consulta era amplia, elegante, y estaba en el mismísimo centro de Barcelona. En esta temporada a mí no me fueron especialmente bien las cosas. Solamente me preocupaba de ella. Era como un punto céntrico de atención para mí. Dejé mi vida de lado, un gran error que seguro es explicado en los libros de filosofía, psicología o psiquiatría. Mis padres se enfadaron conmigo porque pasaba mucho tiempo en la consulta y apenas aparecía mucho por mi casa. Me quedé sin trabajo, también sin dinero y sin coche. Por suerte, un amigo mío llamado Juan Antonio Ortiz me acogió en su casa y me prestó una habitación por un tiempo. De lo contrario, me hubiera podido quedar incluso en la calle, porque mis padres son muy estrictos. Vivía en casa de Juan y en la consulta, en la cual había un habitáculo amplio habilitado para vivir y dormir también. Mi amigo Juan vivía solo con un gato negro muy agradable y, en esos momentos, trabajaba. No tenía los mismos problemas que yo, aunque estaba ocupado también con sus cosas. Nos veíamos casi cada día y le contaba todo lo que me sucedía, como desahogándome de un sufrimiento interior que me transmitía Eva cuando estaba junto a ella. Sin embargo, quería ayudarla ciegamente de una manera altruista, como si se hubiera convertido en uno de mis objetivos prioritarios, curarla con el amor y el cariño, los sueños y toda la energía del cosmos que fuera necesaria, dejando incluso mi vida apartada. Me preocupaba más por ella que por mí.
Más que nada la enfermedad que tenía Eva, real cada día, con muchos intentos de suicidio. Me enganchó en su locura, me metió en su mundo y lo sentí en lo más profundo de mi ser. Extrañamente, en esos momentos, no quería nada más que ayudarla y hacerle ver que en esta vida también existen cosas maravillosas y cosas bonitas. Cosas que también nos pueden ayudar, como la risa. Intentaba llenar de color su vida gris influenciada por un trastorno necrófilo. Fue una lucha dura, hasta que una noche me fui a mi habitación a dormir, en casa de Juan, y me tumbé en la cama. No llegué a dormirme. Fue extraño cuando me quedé inmovilizado. No podía moverme. Un zumbido. Me levanté. Me puse en pie, en algún lugar extraño, y miré. Vi a mi alrededor un gran terreno gris. Una gran explanada desierta, como de sol lunar, u otra realidad o frecuencia, tal vez. Y al final, en el horizonte oscuro, una iglesia o una especie de ermita partida por la mitad. Empecé a caminar avanzando hacia el lugar sagrado. Me acerqué más y pude divisar el altar, los bancos de los rezos y una abuela anciana con el pelo gris recogido en forma de moño en la cabeza, arrodillada, como rezando. De repente y al momento se giró, percatándose de que la estaba mirando, y me dijo: «Te lo advertí». Se me pusieron los pelos de punta cuando la anciana se levantó y se elevó del suelo para ir rápida y fuertemente hacia mí. Me empezó a dar verdadero pavor cuando se acercó y en solo un instante estaba pegada a mí, su cara con la mía, mirándome de frente. Y ¡arg! La anciana, ahora como una bruja, pegó un grito estremecedor. Los ojos ensangrentados, desquiciados y abiertos, y con los pelos de punta, como si hubiera metido los dedos en un enchufe, con la cara del mayor terror absoluto. Yo estaba paralizado y la conciencia se me había dividido en dos. Por una parte veía a la bruja, pero por la otra veía al gato negro de mi amigo en tiempo real, que habíamos encerrado en ese mismo día en la cocina, a través de la puerta que no podía abrir. Y el gato, mientras yo estaba en la otra realidad teniendo la pesadilla, veía que intentaba abrir la puerta de la cocina, en casa de Juan. Con una fuerza inusitada, irreal, como si se estuviera dando cuenta de mi pesadilla, de mi dolor. Vi y noté desde mi habitación, inmovilizado y con otra percepción, la conexión con el gato negro de mi amigo, que logró abrir la puerta de la cocina, la puerta del comedor y la puerta de mi habitación. La bruja ejerció presión y miedo sobre mí hasta que el gato inesperadamente se subió de un salto encima de mi cama y se acabó todo al instante, directamente. Como si me hubieran salvado y supiera entenderme, se quedó mirándome, siendo mi cómplice y salvándome de algo extraño, negativo y horrible. Le dije gracias al gato y este se quedó plácidamente dormido encima de mi cama. Yo también pude dormir rápido, pues todo se quedó tranquilo. Al día siguiente, me levanté recordando toda la pesadilla de la anciana y el «te lo advertí» que me dijo. Me llamó Eva y me dijo que tenía que ir a la consulta a hablar con el doctor. Le pregunté el por qué y contestó que tenía algo que decirme. Me quedé igual, aunque no intuía nada bueno. Salí de buena mañana hacia la estación de los ferrocarriles catalanes de Olesa de Montserrat y cogí el primer tren que pasaba hacia la Plaza de España de Barcelona. Cuando llegué cogí el metro de la línea roja en dirección a la Plaza Cataluña y subí las escaleras hasta la salida de Rambla Cataluña. Salí a la calle y noté el gentío, el ruido, el olor, las fachadas de los grandes edificios y el tono grisáceo de una mañana nublada en Barcelona. Ejecutivos, comerciantes, comerciales, transportistas, taxis, estudiantes, todos, pasando en dirección a sus diferentes destinos, cruzándose sin mirarse siquiera y casi pegados los unos de los otros, con pasos frenéticos, como si tuvieran un horario estresante y nunca llegaran a su destino a tiempo, como siempre. Me dirigí hacia la consulta del doctor Miranda, con paso un poco temeroso, porque intuía algo de lo que me estaba a punto de ocurrir, y me quedé delante de la puerta del edificio. Divisé la gran placa colocada justo encima de los timbres, psiquiatra, y pulsé el del doctor para después subir al primer piso. El doctor me esperaba detrás de la puerta en un día gris como ese. Me dio la mano y me invitó gratuitamente a entrar en su despacho. El psiquiatra es un hombre obeso, de unos 55 años aproximadamente y de cara redonda, afeitada, como la de un cerdo. Las manos también las tenía hinchadas y con granos, crispadas. Si bien es cierto que siempre intentaba dar buena impresión y buena imagen, por otro lado, en su interior parecía que no le fuera todo tan bien como parecía al principio. Debía ser porque a veces se quedaba pensando en su exmujer, Manuela, la que siempre intentaba hundir al doctor describiendo lo monstruoso que éste había sido con sus propias hijas. Esta es la vida privada del psiquiatra, de la cual seguiremos hablando en estos momentos. Entré en el despacho y me senté en un cómodo, suave y lujoso diván de piel marrón oscuro, justo delante del terapeuta, cara a cara, cuando el doctor Miranda rompió el silencio. ¿Sabes por qué estás aquí? Noté una leve punzada en el estómago cuando me hizo esa pregunta y contesté diciendo: bueno, Eva me ha dicho que viniera a la consulta porque tenía algo que decirme, pero me puedo intuir más o menos lo que es. Lo que no entiendo es por qué me hace venir a la consulta pudiendo hablar con ella en persona, que creo que es lo más lógico.
Sí, respondió el doctor, es verdad. Tienes razón con lo que has dicho, que es mejor hablar en persona y a solas, puesto que son temas de pareja. Pero es que ahora mismo Eva no puede decírtelo porque ha mejorado tanto que no quiere recaer, y por eso ha preferido que te lo dijera yo. Por favor, doctor, inquirí, dime ya de una vez lo que me tengas que decir y así me quitaré las dudas. Como te decía, continuó el doctor, ahora cogiendo lápiz y papel para apuntar. Eva ha mejorado tanto que teme que tú le reproches algo por la relación tan estrecha que habéis tenido y ha preferido marcharse. Además, por otros motivos. No quiere volver a verte nunca más. Cuando escuché esas palabras, el mundo se me echó encima y una nube oscura de malas sensaciones empezó a envolverme. ¿Pero por qué? Pregunté yo, indignado, triste, casi llorando. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero si ya lo empezábamos a llevar bien. Y ella está mucho mejor que cuando empezamos a salir. No lo entiendo. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Y por qué no hablamos? En esos momentos estaba como enganchado todavía a Eva. Mi psicología había cogido adicción a su mente, a sus cosas. Pero por mucho que me hubiera sorprendido, ya había acabado todo para siempre jamás. Mientras tanto, yo continuaba sentado en el, ahora, incómodo diván y cabizbajo. Me empecé a sentir muy mal por dentro y la punzada del estómago se convirtió en un inmenso vacío interior. No podía creerme todavía lo que había escuchado. El psiquiatra se levantó y me dijo que luego habláramos más del tema porque tenía muchos pacientes esperando. Yo me levanté y me fui a la salita de estar, de la consulta. No sabía qué hacer, nervioso, incrédulo. ¿Y qué podía hacer en esos momentos? Me pregunté a mí mismo, más que aguantar el chaparrón. Salí de la consulta y me fui a dar una vuelta por el centro de Barcelona, a tomar el aire y a intentar meditar un poco sobre cómo había ido mi vida durante los últimos meses. Como un alma en pena, empecé a caminar por las Ramblas también tristes por ser un día gris. Me sonó el teléfono cuando estaba divisando los campaneros de la majestuosa catedral gótica. Era ella. Cogí el móvil temblando y me quedé en el más terrible de los silencios. El corazón también me palpitaba fuertemente contra mi pecho. Oliver, me dijo, y fríamente continuó hablando por el móvil. Lo siento, pero si sigo saliendo contigo probablemente no me podré preocupar de mí al 100%. Y ahora que me he curado, quiero estudiar y hacer otros muchos planes en los que no cuento contigo. Por eso no podemos seguir juntos. Pero Eva, dije, vamos a vernos por lo menos para hablar como amigos, ya que hemos compartido nuestras vidas, como mínimo una buena despedida. No, respondió tajante, eso sería hacernos daño. Vamos a vernos, insistí, por favor, solo un momento. Ella dijo que no y colgó. La llamé seguidamente y tenía el teléfono desconectado. Ahora me sentía peor todavía, me sentía engañado, utilizado y como un animal, pues por lo menos, después de todo lo que hice por ella, a pesar de no querer decirlo, me merecía que me lo hubiera dicho en persona y no por teléfono, pensé, como si yo fuera un animal. Me dirigí a la consulta otra vez, pero ahora más depresivo y oscuro, despechado. Entré otra vez en el despacho del doctor Juan Luis Miranda Romero y lo interrumpí en medio de una consulta con otro paciente. Me encuentro muy mal, doctor, necesito pastillas, le dije. En ese momento fue cuando el terapeuta me dirigió una mirada como si yo estuviera a su merced. Me encontraba sin defensa y era su momento para engancharme a las pastillas. Me las empezó a dar una detrás de otra, no sé cuántas, si 10 o 20, o ingerí píldoras hasta desmayarme. Luego ya no recuerdo más de ese día. Estos hechos fueron del todo demenciales y con un comportamiento suicida. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo había pasado, sin recordar nada, aturdido y desorientado, con unos pantalones de chándal negros usados y manchados de orina. Me había meado como un yonki. Estaba en un habitáculo pequeño y oscuro, que a la vez guardaba algo de familiar. Salté de la cama sin fuerzas, como si en vez de caminar yo fueran unos hilos conectados a mis hombros y piernas los que me llevaran. Como una marioneta sin vida propia ni memoria alguna. No fui yo quien salió de la habitación, no, sino un fantasma, sin pasado ni presente en esos momentos. Abrí la puerta y accedí al pasillo que conectaba con la puerta principal a la izquierda. Empecé a recordar dónde estaba. Era la casa de una paciente del psiquiatra, pero todavía estaba bastante confuso y no recordaba qué me había pasado. Miré hacia la izquierda y luego a la derecha para dirigirme recto hacia la cocina de la casa, donde me encontré al doctor engullendo un trozo de pastel de chocolate, uno de sus favoritos. Me miró de nuevo con la cara redonda, sonrosada, y me dijo, «Hombre, Oliver, ya te has despertado, tómate esto ahora». Le miré sin sentir nada, indiferente, y con el pensamiento arrebatado casi absolutamente, como un robot listo para recibir órdenes. Extendí mi mano como si pidiera limosna y el psiquiatra me puso 4 pastillas cuyo origen y composición todavía desconozco. No me quería decir ni explicar qué era, tampoco se lo pregunté. En esos momentos quería olvidarme un poco de todo lo que me rodeaba, no dije nada. El doctor parecía contento, ahora, después de conseguir lo que llevaba tanto tiempo intentando. «Cómetelas», dijo, y me dio un vaso de agua. Ingerí las pastillas sin pensar en nada concreto y el terapeuta se marchó a arreglarse a la primera planta de la casa, pues iba en pijama todavía, el cual lo hacía aún más gracioso.
La casa está situada en Corbera de Llobregat y es, a día de hoy, de una paciente divorciada, cincuentona, de piel de sapo, borracha de vino y descuidada de sus mascotas, pues su perro, de cuyo nombre ahora no puedo acordarme, lo tenía infestado de pulgas y garrapatas, además de sucio. Todo era como un poco pesadillesco, pero el doctor conseguía más logística, por ejemplo. Hasta a mí me podía alojar en casa de una paciente después de una especie de sobredosis de pastillas. Del nombre de la dueña de la casa sí que me acuerdo, se llama Tere, y su hijo, U. Después de media hora o más, bajó el doctor, afeitado y de americana y corbata. Como le habían retirado el carnet de conducir, entre otras cosas como la custodia de sus dos hijas, Marina y Gisela, me ordenó que lo llevara a la consulta con mi coche, un Opel Kadett rojo con motor alemán, al que en esos momentos llamaba cariñosamente Arcadia, como la nave del Capitán Harlock, una serie de dibujos que veía cuando era pequeño. El doctor se despidió de Tere, como él decía, haciendo de tripas corazón. Y salimos de la casa para montarnos en mi coche. Con todo y con ello, acompañados con dos inmensas maletas de viaje, cargados hasta los topes de libros. Una locura, como podéis comprobar. Lo dejé en la consulta y volví a Olesa de Montserrat. No sin antes darme el doctor una bolsa preparada con más de 300 pastillas. Todas ellas envueltas en papelitos preparados como dosis de 3 en 3 y sin prospecto alguno. Me estuve medicando durante 3 días, dando miedo a todo aquel que se me cruzaba por lo impresionante de mi rostro contorsionado, por el efecto de las drogas, prescritas por el médico psicópata. Al tercer día, mi compañero de piso me dijo que temía por mi salud y tenía miedo. Eso me hizo recapacitar y volví a la consulta con un amigo que se llama Ruyema S., de Olesa también, y le devolví al doctor las pastillas interrumpiendo una terapia de grupo en la salita de la consulta. El psiquiatra se enfadó, parecía que ya no era el mismo. A los pocos días me encontraba fatal y no me acordaba todavía del todo bien de lo que me había ocurrido, días antes. La última vez que vi al doctor, curiosamente, me dijo que unas palabras bien dichas eran mejor que cualquier pastilla recetada, lo cual no me cuadraba mucho después de todo lo que había visto y vivido. Y al final, me dijo que le entregara un informe que guardo como prueba para encerrarme en un psiquiátrico y así podré medicarme obligatoriamente por vía legal y coger mi tutela para poder investigar conmigo como si fuera una rata de laboratorio. Pero el informe no lo hizo correctamente y se equivocó, porque seguro que lo hizo pasadísimo de anfetamina, Rubifen, para ser exactos, y se equivocó con las fechas y la medicación. Se lo dije y me contestó que quemáramos el informe juntos. Yo, en vista del percal, me desmarqué y no volví a la consulta ni a ver al doctor nunca más. Esta experiencia, analizada, se convirtió en un experimento conmigo mismo de lo más extraño, como la información de la pesadilla que me advirtió de que algo malo me podía perjudicar realmente en mi vida. Del doctor Miranda dejé lo negativo y aprendí o me quedé con lo más positivo, que es toda la experiencia en la psicología clínica, colaboración en terapias de grupo y la pasión por los conocimientos en general. Eva, la muchacha trastornada, volvió al cabo de los años, en el 2006 aproximadamente, para pedirme perdón y darme las gracias. Esto fue algo que me reconfortó muchísimo. Actualmente ella trabaja en una parafarmacia y sigue estudiando. Para mí, pensé, por lo menos altruistamente, lo que hice sirvió para algo. Me recuperé y así pude seguir experimentando con la información y contrastando con lo que decían los sueños. Bien, me quedo aquí. Ahora acabo de explicar la historia de la pesadilla. De momento continuaré para acabar en el próximo videoprograma de los mundos ocultos, continuaré con el segundo capítulo. Espero que os haya parecido increíble, impactante y curioso, como me lo pareció a mí todas las experiencias, sensaciones y emociones que tuve en su momento. Quería que lo supierais porque me pareció realmente algo verdaderamente curioso. Y quiero deciros a todos que muchas gracias, como siempre, a todos los que me veis. No olvidéis de continuar con la saga esta del libro, que sale información muy importante que no quiero que os perdáis, porque quiero que sepáis toda esta información y que sepáis, que os vuelvo a decir, que muchas gracias a todos, un saludo y hasta el próximo videoprograma. Adiós en los mundos ocultos.